directamente, entonces, sin la pausa. Por una parte, el señor Luis Otoya, que es candidato de Fuerza Popular, postula por Lima con número 9, y la señora que postula por Juntos, por el señor Hernán Núñez, que postula con número 33. Perdone usted por una confusión de género en mi lectura, por Juntos por el Perú. Señor Otoya, señor Núñez, muy buenas noches y bienvenidos a RPP. Buenas noches, Armando. Gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándoles por algo de coyuntura, algo de hoy, que es conocer su opinión sobre la huelga de un sector de los transportistas que ha afectado la circulación pública hoy en Lima. Señor Otoya, su opinión sobre esta huelga. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, de verdad estoy preocupado de que se susciten este tipo de situaciones en días previos a las elecciones, ¿no? Para que realmente creen incertidumbre. Creo que el país necesita mucha tranquilidad, mucha responsabilidad, para que en estos días que estamos próximos a las elecciones podamos, después de ellas, solucionar con tranquilidad todos estos problemas que realmente puedan tener causas importantes, pero que el momento quizás no es el oportuno y pareciera que quisieran crear caos y desconcierto en la población. Señor Núñez, usted que ha sido regidor y que conoce la vida de la ciudad y que ha tenido que ver con el transporte a diversos títulos, ¿su opinión sobre esta huelga? Bueno, sin duda creo que los transportistas tienen varios motivos para parar. Por ejemplo, está el tema de los recursos aprobados por el decreto de urgencia 079, que son subsidios que en la práctica no se han implementado a través de la Autoridad Única del Transporte. Hay problemas y de hecho eso ha generado que las tarifas en el transporte público se incrementen en todo Lima y Callao. Sin embargo, yo coincido que esto debe solucionarse en una mesa de diálogo. Lo que tiene que tener el Estado es voluntad de conversación, de llegar a buen puerto a través de las distintas empresas de transporte, que hace rato en realidad tienen varios temas que la Autoridad Única de Transporte Urbano, la ATU, no ha resuelto. Nosotros invocamos al diálogo, coincidimos que es una coyuntura compleja para, digamos, implementar medidas de este tipo y en todo caso creo que el siguiente Congreso debe abordar esta problemática de los transportistas porque el actual ni siquiera se ha pronunciado sobre los distintos temas que aquejan a este sector. Bueno, nos aclarará después de una breve pausa cuáles son esos transportistas que están en huelga, porque puede haber un malentendido y hacer creer que todos han decidido esta huelga, mientras que parece que la realidad es muy lejos de eso. Lo vamos a ver después de una breve pausa. Son las 7:33, estamos conversando con dos candidatos a congresistas por Lima, el señor Luis Otoya, de Fuerza Popular, con número 9, y el señor Hernán Núñez, con número 33, de Juntos por el Perú. Una pequeña precisión sobre quiénes son los que han hecho huelga, señor Núñez, para que no haya una mala interpretación de lo que dijo. Sí, bueno, lo que pasa es que el sector de transportes es un sector bastante diverso, es decir, hay varias empresas de transporte, no hay un gremio unificado, no hay, en ese sentido es complejo señalar determinados interlocutores. Sin embargo, creo que hay un malestar general, porque la problemática es, malestar digamos, puede muy ser, compartida. pero ¿quién ha hecho la huelga? Es la pregunta. ¿Cuáles de esos gremios, qué sectores son los que han ido a esta huelga? Porque hemos entrevistado aquí en RPP a varios dirigentes gremiales que se oponen a la huelga. Y algunos nos han dicho que la huelga viene de dirigentes gremiales del Callao. ¿Verdad o no? Es la información que efectivamente yo tengo y de hecho eso tiene sentido porque además la Autoridad Única de Transporte aborda la problemática de ese sector en Lima y Callao, ¿no es cierto? Gracias por Sin embargo, hacernos creo que hay un saber. sector importante de transportistas que están en contra de esta medida y que están apuntando al diálogo. Por equilibrio, señor Otoya, ¿quiere precisar algo respecto de esta huelga y sus protagonistas? Ya hubo un anuncio antes, el 15 de marzo, ¿no? Y realmente los que están acatando este paro de 24 horas son 37 empresas. Y eso realmente también hay que evaluar que no solamente el transporte público, también está de por medio del transporte de carga. Y que es un tema muy peligroso, porque si en este momento se desabasteciera la ciudad o se tomaran carreteras, realmente sería un caos nuestra ciudad. Es ya peligroso que los ciudadanos no puedan tomar sus transportes y que se aglomeren. La situación es completamente anómala. Justamente, ¿no? Bueno, en fin, hemos comprendido el punto de vista de ustedes. Vamos a algo político, ya no tanto social.
La señora Keiko Fujimori ha dicho aquí en RPP esta mañana que eventualmente ella nombraría a algún ministro de izquierda. Si no es un radical, dijo, si hace esto, actuaría de la misma manera que hizo su padre en el año 90. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa, señor Otoya? Bueno, yo realmente creo en la actitud y la apertura que tengamos los partidos políticos respecto a una forma de gobernar. Creo que enfrentamos un momento muy difícil, Fernando. En este momento, como se prevé, el Congreso va a ser muy fraccionado. Y yo creo que la palabra más importante que deberíamos comenzar a manejar es conciliar. Entonces, yo creo que un partido político no puede pretender querer tener el consenso de todos los grupos si es que realmente no se arma un gabinete de ancha base, ¿no? En el que participen los mejores profesionales. Creo que este es el momento en que nos tenemos que unir todos. Tenemos que empujar el carro para el mismo lado. No podemos estar oponiéndonos o trabando temas que en este momento han esperado 2 décadas. Señor Núñez, su opinión sobre lo que ha dicho su adversario y colega, ir hacia una forma de conciliación y un gabinete de ancha base, puesto que según él nadie podría estar seguro de tener una mayoría en el futuro Parlamento. Bueno, yo creo que es un avance que el fujimorismo hable de posiciones democráticas porque, digamos, lo que tenemos de ejemplo de un gobierno fujimorista no solamente era la hegemonía en el gabinete, sino era el control en el Poder Judicial, el control en el Parlamento. Pero yo lo que consultaría a la señora Fujimori es cuál es el nombre de una persona de izquierda para ella si toda su campaña se la pasa hablando de la izquierda radical, apelando al terruqueo. Entonces, ¿cuál es la izquierda de la que ella sí podría convocar? Esa es una precisión que en todo caso la tiene que hacer ella, más allá, digamos, de soltar frases que no pudieran tener ninguna concordancia con la realidad. A mí me gustaría saber quiénes, digamos, son considerados de izquierda para Fuerza Popular para ser parte de un gabinete. Toda la lógica de la campaña de la señora Fujimori es la izquierda radical, la izquierda que quiere volver al pasado. Entonces yo quiero saber cuáles son las cartas en todo caso y a quiénes considera como izquierdistas que ella podría convocar. Antes de saber eso, y si es que se procede a responder, quisiera saber en su caso, ¿qué es lo que propondría usted para garantizar la gobernabilidad de nuestro país si su candidata presidencial, Verónica Mendoza, fuese elegida y no dispusiera de una mayoría parlamentaria? Yo creo que hay temas en común que se pueden anteponer precisamente por encima de las discrepancias. Hay otras donde evidentemente no van a haber puntos de encuentro y será el Congreso, dentro de las facultades que le confiere la Constitución, donde además se tiene que aplicar lo que imprime una democracia, mayorías y minorías, eso se resuelve por votación. Pero creo que hay varios puntos que debemos poner el hombro. Por ejemplo, creo que todos los partidos políticos tienen que concordar en que el esquema de vacunación debe ser garantizado por el Estado, pública, gratuita, ¿no es cierto?, y para todos, y no crear estas falsas expectativas y este falso debate sobre si las vacunas pueden ser administradas por privados, cuando esto ya ha sido desmentido hasta el cansancio. Hubo un señor de apellido Sixia, empresario, que dijo que iba a traer las vacunas y no trajo ni las ampolletas. Entonces creo que aquí, por lo menos, debería haber un punto de consenso. La vacunación debe ser garantizada por el Estado y empujemos todos en esa misma dirección. Cambiemos de tema porque el tiempo corre y no hemos usado todavía la palabra corrupción. Señor Otoya, se le atribuye a usted haber jugado un rol importante en la revelación de algunos aspectos de la actividad profesional del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que habrían conducido a su renuncia. No sé si es exacto o no el rol que usted jugó, pero la pregunta es si su partido estuviera en el poder, ¿qué políticas contra la corrupción impulsaría o debería impulsar que no se estén realizando ahora? Fernando, yo creo que la corrupción es un tremendo mal endémico que se vive en nuestro país. Para mí, corrupto es igual a corruptor. Y si quiero ser más claro, son agua del mismo desagüe. Por lo tanto, son aguas sucias y lo que debemos tratarlas es como tales. Yo creo que la justicia tiene que comenzar a asumir un rol en el cual se sancione severamente tanto al corrupto como al corruptor. Ya estamos cansados de estas negociaciones donde realmente el corruptor es el que sale bien librado si acusa al corrupto o al pequeño corrupto.
realmente tenemos que comenzar a ser muy severos en este tema. Pero yo lo que veo ahora último es que hay acusaciones contra jefes importantes, ¿ah? Y por penas severas. No sé de qué negociaciones habla usted. ¿Ah? Realmente yo, Fernando, considero que esta es parte de lo que tiene que comenzar a cambiar en nuestro país. No tenemos que comenzar a mirar a quién estamos juzgando, no importa quién sea. El delito es delito, del blanco, del rojo, del azul o del morado. Son delitos y por lo tanto tienen que ser sancionados. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar internamente en nuestro país para que la gente comience a creer nuevamente en la justicia. Señor Núñez, usted la misma pregunta. ¿Qué políticas públicas piensa usted que hay que modificar para que la lucha contra la corrupción sea eficaz y no se quede en retórica? Yo creo que claramente hay que, evidentemente, sancionar a los corruptos, pero creo que hay un tema que hay que ir más allá. Todo o buena parte, digamos, de los últimos casos fuertes de corrupción que se han ido indagando obedecen a financiamiento de campañas, que es precisamente la entrada para que los intereses privados, ¿no es cierto?, se antepongan por encima del bien común que debe garantizar el Estado. En ese sentido, yo creo que debe quedar prohibido toda participación de empresas privadas, de empresarios en el financiamiento de campaña, ¿no es cierto? Porque ahí precisamente se abre la puerta para la penetración de estos intereses privados que convierten al Estado en la mesa de partes precisamente de esos propios intereses. Nosotros creemos que se debe prohibir el financiamiento privado en las campañas, además lo que democratiza, ¿no es cierto?, la igualdad de condiciones en una contienda que muchas veces resulta desigual. Y aquí creo que los medios de comunicación tienen que cumplir un rol precisamente para que las tandas publicitarias no sean garantizadas solamente a quien pueda comprar espacios publicitarios, sino precisamente por una franja electoral garantizada desde el Estado con los medios de comunicación. Antes de terminar, quiero plantearles una pregunta sobre temas económicos. Señor Otoya, ¿qué sectores productivos piensa usted que deberían ser particularmente promovidos para generar riqueza, crear empleo en nuestro país? ¿En qué sectores productivos piensa usted para garantizar una recuperación que naturalmente contrapese el terrible impacto en la caída económica que ha causado la pandemia? Bueno, yo creo que todos somos conscientes que justamente el partido con el que participa el señor Núñez, ¿no?, ha sido uno de los grandes opositores a la inversión privada, específicamente en la minería. La minería significa el 50% de los impuestos que recauda la SUNAT. Y si nosotros en este momento seguimos negando la oportunidad de que la minería participe activamente con proyectos que respeten el medio ambiente y que respeten todas las normas, deberíamos estar echándolos a andar. La minería es un sector importantísimo. Y luego el otro tema que es importante, que es el que contribuye con el otro 50% del PBI, son los microempresarios y los pequeños empresarios. Los tenemos abandonados, les hemos dado la espalda. En este momento considero yo que ellos son los más afectados por la pandemia y por lo tanto tenemos que, más allá del tema del financiamiento, creo que hay que apoyarlos, fortalecerlos, y creo que la formalización tiene que ser una consecuencia y no una coacción. Si el microempresario tiene dinero en el bolsillo, va a poder formalizarse, va a poder contribuir, va a poder ofrecer trabajos dignos, va a poder ofrecer salud, va a poder ofrecer pensiones, que son los grandes problemas que vienen en las siguientes décadas en nuestro país. Señor Núñez, tiene usted naturalmente derecho a responder y específicamente sobre lo que ha sido dicho sobre su partido. Bueno, que me digan cuál es la gran minería que ha cumplido los estándares ambientales, ¿no es cierto? Más bien yo creo que hay que fortalecer el rol del Ministerio del Ambiente, que en términos de minería está relegado a un segundo plano, y ese es el compromiso de Juntos por el Perú, darle mayor poder de decisión al Ministerio del Ambiente. Yo creo que estos son temas que no deberían generar consenso, ¿no es cierto? Porque muchas veces la actividad minera ha traído graves consecuencias a las comunidades campesinas y eso se puede ver, digamos, a la vista. Y creo, sí, ahí coincidimos en que se debe apostar por la pequeña y la mediana empresa, que junto con los autoempleados significan el 70% de la población económicamente activa. Tiene que haber una promoción desde el Estado. Las pymes duran aproximadamente 5 años porque no tienen créditos, porque se endeudan, no pueden seguir, no hay promoción del Estado para abrir nuevos mercados. Entonces nosotros creemos que sí, el Estado debe apostar por la inversión y la pequeña y la mediana empresa son un factor importante en el desarrollo del país, y jugar en pared con las municipalidades, coordinar con los gobiernos locales para la formalización
de los autoempleados, es decir, del comercio ambulatorio, no solamente pasa por meterle palo y requisar la mercadería, sino que hay que avanzar a políticas efectivas de formalización. Hay municipalidades que con audacia lo han realizado, pero otras lamentablemente. De acuerdo. Nos queda un minuto que repartiré rigurosamente 30 segundos a cada uno. Esta vez no quiero que me hablen sobre su partido y la fuerza política que representa, sino sobre ustedes mismos. ¿Por qué en la lista de Fuerza Popular, señor Otoya, debería uno escoger el número 9? Bueno, yo soy una persona relativamente nueva en política. Soy un empresario que ha trabajado 42 años en la industria privada, en la empresa privada, y ahora quiero retribuir a mi país todo lo que generosamente me lo ha dado a través de la educación pública, que es uno de los factores que yo quiero fortalecer. Fortalecer la educación pública, promover una educación con valores y revalorar al maestro, que son el eje principal de la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes en el futuro. Por lo tanto, la educación es transversal. El mejor camino hacia la igualdad es la educación. De acuerdo. Usted, señor Núñez, ¿por qué es que el que quiera votar por Juntos por el Perú debería inspirarse y votar el número 33? Nuestras principales propuestas es garantizar una reforma del transporte a nivel nacional que genere un sistema de transporte público ordenado, moderno, eficiente, con derechos para los usuarios, pero también para los transportistas que en promedio terminan trabajando 15 horas diarias, duermen en el terminal, no tienen derechos laborales ni sociales ni para ellos ni sus familias. Creemos que debe haber una política de subsidio al transporte público, como ocurre en otras ciudades, en otros países de la región y del mundo, que permita que el pasaje sea mucho más barato. Son las personas que viven en las periferias de la ciudad quienes pagan más por servicios, pagan más en movilizarse, pagan más por agua potable que les llegue en una cisterna, y por eso planteamos también el derecho a la vivienda digna en una nueva constitución que permita programas de vivienda realmente populares ejecutados por el Estado. Muchas gracias por su presencia en RPP y que salgan elegidos los mejores y que la campaña sea rigurosamente respetuosa de valores y normas democráticas. Señor Luis Otoya, con número 9 de Fuerza Popular, y el señor Hernán Núñez, con número 33 de Juntos por el Perú. Muy buenas noches y gracias por su tiempo a los televidentes de RPP. Vamos a hacer una pausa y conversaremos con un especialista en periodismo y comunicación sobre el problema de la información y la desinformación.